El ajuste en la ciencia es tema en la Argentina, es tema también en Somos PM, y en las últimas horas hemos visto que más de 60 científicos a nivel internacional firmaron una carta marcando la preocupación por lo que pasa en la República Argentina con el ajuste en la ciencia y marcando también el riesgo de algo que ya vimos, una película que ya vimos y que es muy mala, por cierto, hablando de otras que son muy buenas. Tiene que ver con lo que ellos llaman la fuga de cerebros, ¿no? La fuga de los científicos buscando realidades mejores en otros países porque Argentina está en una situación muy difícil. Y tenemos un privilegio que es recibir a una eminencia en el periodismo científico que es Nora Barr, que está aquí con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, ¿cómo le explicamos a la gente que quizás no está tan en contacto con el mundo científico hasta dónde llega esta crisis, este ajuste en la ciencia? Bueno, la verdad es que es una crisis inédita, porque ya hubo otros momentos en que se ajustaron los presupuestos o no abundaban los fondos para la ciencia. No vamos a decir que... No vivíamos en Disneylandia. No, para nada, ni en el paraíso, ni teníamos presupuestos de acuerdo a los presupuestos que tienen países del norte global, ni siquiera en los últimos tiempos similares a países de la región, como Chile, Colombia, que había más subsidios o más dinero para investigar que lo que había acá. Pero ahora a esto se agrega que hay una política expresa de paralizar y destruir el sistema científico, porque se echaron muchas personas del sistema científico, más de 2.500 personas sus puestos se rescindieron, fueron desplazados. El sistema científico, como bien lo dice su nombre, es como un engranaje que tiene que trabajar todo en conjunto. Claro. Tenía una de las piezas de ese engranaje, es la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, que en la última gestión se llamó Agencia de Innovación y Desarrollo. Es la que se ocupaba de financiar las investigaciones. Claro. Una cosa son los sueldos, pero además de los sueldos hay que pagar reactivos, hay que tener equipos, hay que pagar viajes a veces para ir a otros laboratorios, o visitas de otros laboratorios. Bueno, todo eso lo financiaba esta agencia. Bueno, esta agencia es la agencia que es el organismo, digamos, dentro del sistema científico que más sufrió el recorte de fondos. En este momento está en un mínimo absoluto y además no se ejecutan los pocos fondos que hay, no se ejecutan. O sea, no se están pagando proyectos de investigación que fueron aprobados en 2022, no 2023, claro. 2022. Claro. Y ya dijeron en el presupuesto que se presentó el último domingo, es que el año que viene van a tener el mismo presupuesto que tuvieron este año. Pensemos que ya con el que tuvieron este año, era el presupuesto que habían tenido en 2023, con un 280% de inflación, o sea, era la tercera parte del presupuesto. Sí. Y bueno, para el año que viene se calcula más o menos lo mismo, así que en los hechos está paralizado el sistema científico. Claro. Y esto, claro, perdón, tiene un impacto enorme, volviendo a tu pregunta del éxodo de científicos, porque se recortaron becas para doctorado. Sí. O sea, se van a entregar muchas menos becas que las que se estaban entregando. Se recortaron ingresos a la carrera del investigador. Entonces, un joven que quiere hacer la carrera científica, quiere dedicarse a la ciencia... Es un desaliento total. Total. Nora, antes de que pregunte Paula una cuestión más, pensando en la vida cotidiana, ¿no? Hace poquito hablábamos con alguien muy interesante siempre como Diego Golombek, que es biólogo y que además es un difusor, divulgador, etcétera, notable. Y yo decía, ¿hasta dónde llega la ciencia? Digo, ¿en qué cosas de la vida cotidiana uno piensa nos vamos a ver afectados en un corto, mediano, largo plazo ante este tipo de políticas? La ciencia, primero tenemos que saber que está en todos lados. Si tenemos que decidirnos si nos damos una vacuna, ahí tenemos que conocer... El dengue, por ejemplo. ¿No es cierto? Ahora. El dengue, por ejemplo, ¿para qué sirve la vacuna? ¿Corresponde dársela? ¿Quién se la debería dar? ¿Quiénes no?
está bien la estrategia que se planteó de vacunar a tal grupo de edad o deberíamos pedir que se vacune más gente. Bueno, ya ahí necesitamos conocimientos de algún tipo, ¿no es cierto? Pero además tenemos que volver, aunque sea un poco frecuentado, al ejemplo de la pandemia. Claro. En la pandemia, desarrollos que hicieron investigadores nuestros, de nuestro sistema científico, impactaron directamente en nosotros, los barbijos. Sí. Bueno, se produjo acá todo el oxígeno que era necesario para las terapias intensivas. Nada menos. Los estudios, porque a veces hay cosas que no son objetos, los estudios matemáticos, estadísticos, las simulaciones de computadora que se hicieron para saber cuáles eran las mejores estrategias para aislar o no ciertas zonas del país, el monitoreo genómico para saber por qué lugares estaban circulando qué variantes del virus. Porque claro. se acuerdan que empezó con un virus, después fue cambiando y cada variante del virus afectaba de manera diferente y a veces iba generando otros brotes. Claro. Entonces, todo ese monitoreo lo hicieron un centenar de investigadores que se unieron en una colaboración de muchísimas provincias y fueron mandando los datos para saber cuáles eran las nuevas variantes del virus que estaba entrando. Después, por ejemplo, todo el tema de cómo se transmite el virus, que se decía, no, al principio, todos se acordarán que decían, no, no hay problema si estás a 1,5 metros, porque la partícula, mientras yo hablo, cae, porque es pesada y entonces no se produce la transmisión. Después se supo que el virus se podía mantener en el aire flotando un montón de horas. Claro. Esos estudios los hicieron científicos y hubo científicos acá que también, bueno, estudiaron todo ese tema y además pusieron a disposición de quien quisiera planos, por ejemplo, para hacer detectores de dióxido de carbono. Mirá. En lugares, en las aulas cerradas, en Claro, los salones, sí, sí. que son una manera indirecta de saber si puede haber mucho virus en ese aire, porque Claro. cuando uno habla, exhala dióxido de carbono y entonces midiendo cuántas partes por millón hay de ese gas, Sí. uno puede decir, bueno, desde este nivel hay que abrir todo, hay que Exacto. ventilar porque ya empieza a haber riesgo. Total, algo que seguimos usando en muchos lugares está todavía presente. Estamos con Nora Bar, te va a preguntar mi compañera Paula. ¿Qué tal, Nora? Gracias por venir. También te agradezco yo. En este punto te quiero consultar, después de tantos años de experiencia y tantos años divulgando la ciencia, ¿no? Y lo haces de una manera tan clara. Uno no tiene dudas que la ciencia vinculada a la salud tiene situaciones muy específicas que uno comprende y que si el dinero va destinado ahí pareciera que socialmente se logra comprender. Pero el gobierno pone este contrapunto, ¿no? Muchas veces dice que hay determinadas investigaciones en donde se utiliza dinero que no tiene tanto sentido para el general o que no tiene una impronta o una incidencia a nivel social, como cuando se estudian determinadas funciones que tienen que ver con el sueño o con los cómics o esos títulos, ¿no?, que te hacen dudar en determinadas investigaciones. ¿Crees que en este punto habría que igualmente hacer una revisión de cómo se distribuye el dinero que recibe la ciencia? ¿Crees que tendría que haber determinado análisis o auditoría o que el gobierno está totalmente equivocado? No, es que eso no es nada nuevo. O sea, el dinero para la ciencia no es que te lo entregan alegremente. Para que te entreguen un subsidio de investigación, tu trabajo y tu proyecto de investigación va a ser evaluado por un comité de evaluadores, de expertos en ese tema, que van a verificar si realmente corresponde y ese trabajo de investigación merece recibir esos fondos. Claro. No es que una persona dice, ay, yo quiero estudiar mi ombligo y entonces, no, tiene que hacer una presentación y por eso yo les comenté hace un ratito que no se está entregando y pagando los subsidios de proyectos que fueron aprobados en 2022. Claro. O sea, lleva un recorrido de un año en que expertos independientes, que no son los que piden el dinero, sino auditores independientes, consideran, evalúan y se fijan si ese proyecto que
presentan los investigadores merece recibir fondos del Claro. Estado. Y lo que el gobierno también expone, me parece, puede ser 1, 2, X casos, pero no es la generalidad de lo que la ciencia enfoca en todo caso. ¿no? Mira, hay por año miles de trabajos científicos, solo aquí en la Argentina. Siempre se recurre a uno solo para decir, uy, gastan en... Bueno, por supuesto sabemos que no es lo mismo el subsidio o la ayuda económica que puede tener, el dinero que se invierte en un trabajo, por ejemplo, de revisión bibliográfica, que un gran proyecto estratégico sobre kits de diagnóstico, ¿no es cierto? Hay un rango muy distinto de proyectos de investigación, no todos requieren grandes sumas de dinero. Pero me gustaría aclarar que pareciera que todo lo que son ciencias sociales y ciencias humanas no tiene importancia y nada más errado ni más alejado de la realidad. Bien lo saben los países del primer mundo. Que eso. Y lo sabemos, en el fondo todos lo vimos, la pandemia no fue un problema solo biológico, que saber qué es el virus, cómo se transmite, con qué lo podemos tratar, cuáles son los fármacos que funcionan mejor, es una parte. Claro. Después tiene una dimensión económica, psicológica, antropológica, sociológica. Hay que conocer, no es lo mismo trazar estrategias para contener una pandemia en Suecia, Lógico. donde la gente no se junta, ni se da un beso a lo mejor, o se acerca, o tiene otros modos de relación, que tratarla en un país como el nuestro, ¿no es cierto? Y en eso intervienen, además de cómo se toman los mensajes desde las autoridades sanitarias, es muy distinto la modalidad de unas poblaciones y de otras poblaciones. Sí, claro. Así que las ciencias todas tienen una importancia enorme, aunque parezca que algunas no terminan en un producto, no, a lo mejor no terminan en un frasquito que se puede vender en la farmacia, pero tienen otros usos. Totalmente. Y por último, cuando uno comienza un proyecto, a veces no saben que va a terminar. Claro. Van a necesitar décadas De investigación. para que eso termine en algo que a lo mejor resulta ser en dinero mucho más importante, aunque al principio parecía que no tenía ninguna aplicación. Claro, totalmente. Bueno, muy interesante como siempre escucharte y gracias por esta visita, Nora Bar. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación.